El día de hoy nos corresponde uno de los tejidos más compactos con respecto a la información que conlleva. Y el día de hoy vamos a referirnos y a explicar el tejido nervioso. Se estarán preguntando, Albert, ¿cuándo acabará todo el tema de los tejidos y todo eso? Bueno, permítanme indicarles que este va a ser uno de los últimos temas. Faltaría tejido nervioso, que es el de acá, y faltaría tejido muscular. Una vez cuando terminemos estos dos tejidos, nos enfocaremos en los sistemas. Y empezaremos con el sistema osteomuscular, sistema cardiovascular, sistema endocrino, sistema urinario, sistema respiratorio. Y finalizamos las sesiones con un tema extra, que sería el sistema inmune, con una pequeña referencia al COVID-19. Y por último, tenemos el tema de embriología. En ese tema explicaremos paso a paso del desarrollo humano, desde la concepción hasta su crecimiento y el parto. Muy bien, ahora empezaremos esta sesión. Mi nombre es Alejandro Alcochagua y este es el curso de anatomía. Vamos allá. ¿Qué tenemos el día de hoy? Llevaremos fundamentos y definiciones del tejido nervioso. Llevaremos también qué es la neurona, cuáles son sus estructuras, en qué se diferencia de otras células. Y de aquí vamos a ir a la organización tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Y también llevaremos la organización del sistema nervioso autónomo y también del somático, que se me olvidó ponerlo. Muy bien. Bueno, para recordar, chicos, que si es que me falla la señal y si es que la sesión se cierra de manera automática, no duden en reintegrarse en algunos minutos para poder continuar con la clase y la dinámica. Ahora sí, continuamos. Empezamos con la definición de tejido nervioso. Ya hemos terminado los tejidos pertenecientes al tejido conjuntivo. Ahora vamos a iniciar con un nuevo tejido, pero que ya no es conectivo, sino es un tejido netamente especializado. ¿Y qué más tenemos? Este tejido va a permitir que el organismo, tanto un ser humano como un pollo, por ejemplo, responda a los cambios en el ambiente externo y controla funcionalmente los órganos a nivel interno, claro. Y ahora, ¿y cómo se puede dividir? Vamos a tener diferentes perspectivas para poder clasificar al sistema nervioso. Tenemos desde una perspectiva anatómica y desde una perspectiva funcional. Ahora, desde una perspectiva anatómica, vamos a tener que se va a dividir en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, como pueden ver en el cuadrante superior derecho, consiste tanto el cerebro o a un nivel general que sería el encéfalo, ya que incluye el tronco encefálico y la médula espinal, que como pueden ver es esta línea naranja gruesa. Aquí está. Esa sería la médula espinal. Y también tenemos el sistema nervioso periférico, que consiste tanto en los nervios periféricos, los nervios espinales, los nervios craneales, que ya lo van a ver y son muy importantes para poder entender la inervación del cuerpo, los ganglios nerviosos y los plexos nerviosos. Al igual que los nervios craneales, a los plexos nerviosos van a ser también muy importantes al momento del estudio individual. Ahora, desde una perspectiva funcional, tendremos que diferentes, a ver un momento, ¿listo? Tendremos diferentes sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Una breve introducción sería que el sistema nervioso somático presenta, perdón, presenta básicamente una funcionalidad en base a nuestra conciencia, en base a nuestra voluntad. Y el sistema nervioso autónomo funciona sin nuestra conciencia y sin nuestra voluntad. Es decir, funciona por sí mismos. Y un ejemplo claro es el corazón. Es el músculo que se va a encontrar en el corazón, el miocardio. Y del sistema nervioso autónomo tendremos divisiones como el sistema simpático, parasimpático y entérico.
Simpático más que nada se encarga de las respuestas, como ya les comenté, fight or flight, que sería lucha o vuela o escapa. Tenemos la parasimpática, que está en base a una respuesta de digestión y descanso. Y también tenemos la entérica, que va a consistir en la inervación del sistema digestivo, en específico del tubo digestivo, que abarca tanto al esófago, al estómago, intestino delgado e intestino grueso. Siguiente. Ahora, pasamos a la neurona. La neurona es una célula muy importante en este sistema, ya que representa a la unidad estructural y funcional. Si es que veremos una de las células tantas en el sistema nervioso, la más importante de todas es la neurona. ¿Y qué son las neuronas? Son células que generalmente no se dividen, ojo, y que permanecen en G0. Según lo que llevaron en su clase de biología, G0 es un estado especial en el ciclo celular en la que no va a haber mitosis. Es decir, no va a haber una división tanto del citoplasma como la división del mismo contenido genético. Es decir, estas células son en sí especializadas, de tal modo que ya no pueden reproducirse, ya no pueden, mejor dicho, dividirse. Usualmente se cree eso, pero hay algunas zonas en específico en las que las células nerviosas, las neuronas, sí se van a poder dividir. Y como tarea les encargo, o mejor les dejo, que investiguen cuál es la zona en específico en la que estas neuronas se van a poder dividir. Ahora, estas neuronas se van a clasificar en tanto neuronas sensitivas, neuronas motoras y las interneuronas. Recordar de que en las neuronas va a haber una comunicación muy importante llamada sinapsis. Y la sinapsis puede ser tanto sinapsis química o como sinapsis eléctrica. Aquí podemos ver un dibujito en la que podemos ver la estructura de la neurona, en la que consiste en el cuerpo de la célula, el axón y las dendritas. Ahora, para ir explicando la parte de la estructura, definamos primero sus partes. Una neurona consiste en dendritas, por ejemplo. Las dendritas son como terminaciones nerviosas en las que es una zona muy importante para la sinapsis. Tenemos también el cuerpo, el soma o pericarión. Este nombre lo pueden encontrar en literaturas especializadas. Ahora, ¿en qué consiste el soma? Consiste en un núcleo, que también podemos ver dentro del citoplasma, corpúsculos de Nils. ¿Y qué son estos corpúsculos? ¿Para qué sirven? Estos corpúsculos representan a un retículo endoplasmático rugoso, pero en una forma muy compacta. Y recuerden que el retículo endoplasmático rugoso va a ser muy importante, ya que en esta estructura podemos ver ribosomas adheridos en la superficie. Y recuerden que los ribosomas van a ser muy importantes también para la síntesis de proteínas. Y es por eso que los corpúsculos de Nils son muy importantes para la síntesis proteica. Y también tenemos en el soma el cono axónico, que esta va a ser una zona de comunicación entre el soma y el axón. Ahora pasamos a la colita, a toda esta estructura a la que lo llamaremos axón. El axón consiste en un segmento inicial. El segmento inicial es en sí, en términos simples, el límite entre el soma y el inicio del axón. El inicio, mejor dicho, de las vainas de mielina. Estas vainas de acá, la estructura azul que pueden ver acá. El segmento inicial del axón va a ser una zona fronteriza, una aduana. Y después de esta zona, en el axón vamos a encontrar las vainas de mielina, que van a ser muy importantes para la transmisión de impulsos. Y acá también podemos ver que hay una interferencia
hay un fin de las vainas de mielina y hay una continuación. Pero esto va a generar una discontinuidad en la estructura de la vaina de mielina, que son estos vacíos. Y estos son los nódulos de Rambier, que esas estructuras también van a ser muy importantes, van a estar muy relacionadas para el funcionamiento y el impulso, perdón, para el funcionamiento de la neurona y el impulso que estas van a transmitir. Este tema lo vamos a ver a más a detalle cuando nos toque el sistema nervioso, donde trataremos básicamente cómo sería el impulso y de qué manera puede transmitirse información de una célula a otra. Y también tenemos el axón terminal, que está representada por la colita. Aquí está. Ahora, aquí podemos comparar una imagen mucho más realista, en la que podemos ver tanto las dendritas, el soma o pericarión, y el axón, las vainas de mielina, y el músculo esquelético, que va a ser como el órgano receptor. Ahora, recuerden de que en toda neurona, sí o sí, van a poder ver dendritas, el cuerpo de la neurona, o también llamado soma o pericarión, y la cola extensa llamada axón. Recuerden, dendritas, soma y axón. Ahora, vamos a ver los tipos de neuronas que existen de acuerdo a su función. Tenemos las sensitivas, transmiten impulsos desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Tenemos las neuronas motoras, transportan impulsos desde, desde el sistema nervioso central hacia los receptores. Y también tenemos las interneuronas, que comunican tanto a las neuronas motoras como las sensitivas. De esta manera se va a dar una intercomunicación entre ambas neuronas, entre ambos tipos de neuronas. Ahora vamos a explicar un poco de cómo funcionan estos tipos de neuronas en una historia. Bueno, sabemos que falta poco para el verano y que el sol es un factor importante a la hora de salir, claro. Ahora, la cuestión es que el sol, los rayos que produce, van a generar un estímulo hacia la piel. Y este estímulo es la sensación de calor. Ese estímulo va a ser en sí, va a ser recibido por los receptores. Los receptores hacen referencia a órganos específicos netamente sensoriales, bueno, que cumplen una función sensorial. Un claro ejemplo sería la piel. Y otro estímulo también podría ser, por ejemplo, una herida, el contacto físico, entre otros. Continuando con esta historia, en verano se va a dar una mayor captación de los rayos UV, por ejemplo, o de las ondas de calor, o si no, de la sensación de calor. La piel lo percibe y envía la información al sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal, junto con el tronco encefálico. Pero ¿cómo llega dicha información? Perdón, tenemos a las neuronas sensitivas, que van a comunicar a los receptores y al sistema nervioso central. Una vez que llega esta información, es decir, que en la zona en la que estamos hay, perdón, hay una mayor presencia de calor o hay mucho calor, el cerebro lo procesa la información y genera una respuesta. ¿Y cómo lo hace? Mediante las neuronas motoras. Las neuronas motoras van a transmitir la respuesta a sus diferentes estructuras. Por ejemplo, tenemos a los efectores, y los efectores pueden ser tanto músculos, entre otros. Los efectores van a ser los que van a recibir la respuesta y la van a generar. Y tenemos como respuesta que me voy a cubrir con el del sol, pero de cualquier manera. Resumiendo, tenemos un estímulo que va a generar
que va a generar una respuesta con el siguiente mecanismo. Va a ser captada por los receptores. Neuronas sensitivas van a transmitir esta información al sistema nervioso central. Y ahí vamos a tener que la respuesta generada, de acuerdo al estímulo, va a ser transmitida por neuronas motoras. Va a llegar a los efectores y va a generar una respuesta. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan, chicos, antes de continuar? ¿Listo? Continuamos. Ahora, permítanme presentarles uno de los procesos fisiológicos y nerviosos más importantes en el organismo. Mejor dicho, en cualquier organismo que presente el sistema nervioso. Tenemos la sinapsis. La sinapsis es en sí la representación de uniones especializadas entre las neuronas que transmiten impulsos desde una neurona hacia otra. De acuerdo a su morfología, se dividen en axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas. Tradicionalmente conocemos que las neuronas van a transmitir su información mediante la sinapsis, generando una zona sináptica. Es decir, las dendritas de una neurona van a estar en contacto con la cola, es decir, el axón de otra neurona. Tradicionalmente se conoce este proceso, esta unión. Pero también podemos observar que va a presentar otras uniones, aparte de la axodendrítica. Tenemos la axosomática y tenemos la axónica, que va a ser entre axones. Y la axosomática entre el axón, aquí está, axosomática, entre el axón y el cuerpo neural, o el cuerpo de la neurona, o también llamado soma. Y aquí también podemos ver uniones axoaxónicas entre ambos axones. Y aquí podemos, y aquí podemos ver una unión del axón y la dendrítica, o también llamada axodendrítica. Muy bien. Ahora, cuando se da un evento de sinapsis, podemos identificar dos tipos de neuronas, las presinápticas y las postsinápticas. Las presinápticas, tal como su nombre lo dice, van a estar antes de la sinapsis. O sea, esta. Y las postsinápticas van a estar después del proceso de la sinapsis. Aunque viéndolo de otra manera, cuando sea la sinapsis, en esta zona ya se dio la sinapsis. Y esta zona se llamaría postsináptica. Y esta zona sería la presináptica. Vamos a ver un dibujito que nos puede mostrar acá el proceso de la sinapsis. Pero antes llegaremos a este punto. También se puede dividir de acuerdo a su naturaleza. Y se va a dividir en eléctricas y químicas. Las eléctricas se pueden ver en la mayoría de los invertebrados. Y evolutivamente es anterior a la sinapsis química, ya que es mucho más simple. Y la sinapsis eléctrica requiere un movimiento de iones a nivel intercelular. Es decir, entre célula a célula se van a transmitir o va a haber una interacción entre el movimiento de iones. Y generalmente se va a dar en invertebrados. Y también tenemos las químicas, que son mucho más avanzadas. Acá se va a dar la participación de neurotransmisores. Neurotransmisores van a ser moléculas que van a ser secretadas por las neuronas y van a ser recogidas por los receptores de otras neuronas, y de esta manera se va a generar el impulso y se va a transmitir la información, como la acetilcolina, la serotonina, adrenalina. Estos son ejemplos clásicos de neurotransmisores. Ahora, viendo esta imagen, esta sería una representación típica de la sinapsis química, en la que podemos ver la transmisión
del impulso mediante el uso de vesículas que contienen neurotransmisores. Aquí podemos ver que en el axón terminal se va a secretar estos gránulos, estos neurotransmisores, mejor dicho, van a ser secretados externamente y justo en la unión que tenemos acá, vamos a ver que hay receptores que van a en sí recibir a los neurotransmisores, que puede ser acetilcolina o serotonina, entre otros. Muy bien, y aquí recordar que esto es el mecanismo de la sinapsis química. Y aquí podemos ver que se llama, por ejemplo, neurona presináptica, en la que está liberando los neurotransmisores, y la postsináptica es la que lo recibe. De esta manera podemos ver que la sinapsis se va a dar en este sentido. Así. Ay, perdón. Perdón, corrigiendo a lo que dije anteriormente con respecto a la pre y a la post. A la presináptica se va a llamar a la célula que va a secretar el contenido que serían los neurotransmisores, que sería esta célula, esta neurona. Y la postsináptica sería la que va a recibir con el uso de los receptores. Y esta se le va a llamar postsináptica. ¿Está bien? Básicamente esto es una amplificación de lo que se está dando en esta zona, entre la dendrita y el axón. Y también recuerden que esta zona, la zona de las dendritas, también puede ser reemplazada por otro axón o por el mismo cuerpo. Sea cual sea la manera, se va a lograr una sinapsis. Muy bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a la sinapsis? Muy bien, continuamos. Si es que no hay ninguna duda. Ahora llevaremos el tema del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto, como ya les mencioné, por el encéfalo y la médula espinal. Aquí podemos ver el encéfalo, que abarca estructuras como el cerebro y el tallo encefálico. Y también tenemos que el sistema nervioso central va a estar compuesto también de la médula espinal, que se va a dividir a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro. Esta división va a estar muy relacionada con las vértebras, que van a llevar también el mismo nombre: vértebra cervical, vértebra torácica, vértebra lumbar. Ahora, continuando con el encéfalo, podemos ver que presenta estructuras como el cerebro, el cerebelo, el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Estos tres últimos van a formar el tallo encefálico. Y con respecto a la función de cada uno y de qué se encarga, eso lo vamos a llevar en el sistema nervioso. Consideren esta clase de histología del tejido nervioso como una clase introductoria a lo que vamos a ver después. Ahora, continuando con el tema del encéfalo, va a estar compuesto por diferentes capas de protección, que van a ser llamadas las meninges. Las meninges son capas que se van a encontrar protegiendo tanto al encéfalo como la médula espinal. ¿Y cuáles son las meninges? Tenemos, por ejemplo, dura madre, aracnoides y pía madre. Ahora, en un sentido anatómico, vamos a ver de que tenemos la primera capa a nivel superficial, que es la piel, el cuero cabelludo. De ahí, quitando esta capa, podemos ver el periósteo. Después de esto, vamos a ver el hueso. Quitando el hueso, vamos a poder recién ver la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre podemos ver un espacio subaracnoideo, que es básicamente un espacio detrás de la aracnoides.
Y este espacio va a estar compuesto por líquido cefalorraquídeo, que se va a encargar de la protección del cerebro. Y por último tenemos la pía madre, que va a estar, ah, que va a estar en las cercanías del cerebro. Va a estar cubriéndolo, sin ninguna cavidad entre ambos. Y ahora, en un corte, por ejemplo acá, en un corte transversal y en otro corte de acá, podemos ver que el cerebro va a consistir en sustancia gris y en sustancia blanca. ¿Y qué son ambas sustancias? La sustancia blanca está representado por los axones. Y como ya lo hemos visto, los axones presentan vainas de mielina. Es por ello que va a presentar una coloración mucho más blanquecina. Y es por eso que se le llama sustancia blanca. Aquí vamos a encontrar un gran número de axones neuronales. Y tenemos la sustancia gris, que en sí es representado por los cuerpos neuronales, los somas. Y también vamos a ver que van a formar la corteza del cerebro y de la médula espinal. Si quieren saber una diferencia entre ambos cortes, entre ambas estructuras, podemos ver que en un corte transversal, podemos ver que la sustancia gris va a tener una forma de mariposa, lo que le da una estructura única en el organismo. Tenemos el sistema periférico, que va a estar compuesto por diferentes nervios, diferentes tipos de nervios, en las que tenemos tanto nervios espinales, nervios craneales y los nervios periféricos. Ahora, para ir adentrándonos más en este sistema nervioso, podemos ver que, aquí está, tenemos los nervios segmentarios o los nervios espinales, que van a salir directamente de la médula espinal. Ahora, cuando están en las profundidades del cuerpo, de las estructuras del cuerpo, vamos a ver que puede darse una unión entre ambas y pueden dar origen a otros nervios. Y aquí tenemos la presencia de un plexo. Un plexo es una red o malla de fibras nerviosas que se cruzan entre sí. O también lo pueden llamar el plexo nervioso. Recuerden. Cuando se da la intersección de ambos de nervios espinales, vamos a tener un plexo. Y el plexo va a dar origen a diferentes nervios periféricos, que también se pueden subdividir y de esta manera inervar diferentes estructuras del cuerpo. Ahora, un plexo consta netamente de nervios, si es que se trata de un plexo nervioso. Y vamos a tener diferentes plexos a nivel del organismo. Tenemos, por ejemplo, el plexo braquial, que va a consistir en los nervios musculocutáneo, radial, mediano y cubital. Aquí se olvidaron del axilar. También tenemos los plexos lumbares y los plexos sacros. Que eso ya lo vamos a ver cuando nos toque el sistema nervioso, no se preocupen. Ya hemos tocado el tema de nervios espinales y nervios periféricos, que son el resultado de la unión de nervios espinales y de la generación de un plexo. Recuerden que del plexo van a salir nervios periféricos. Ahora llegaremos a una de las partes más densas que nos corresponde en este curso, que serían los nervios craneales. Los nervios craneales en sí son nervios que van a salir directamente del encéfalo. El encéfalo incluye, recuerden, tanto como cerebro y el tallo encefálico. Y tenemos los siguientes nervios: olfatorio, óptico, oculomotor, troquear, trigémino, abducens, facial, vestibulotroquear, glosofaringio, el nervio vago o neumogástrico, el nervio accesorio, el nervio hipogloso. Estos son los nervios craneales, perdón, son los pares craneales. Y sí, cuando vi este tema por primera vez,
juro que me asusté un montón porque cada nervio representa una función. Cada nervio tiene una función que tiene que cumplir en el organismo. Por ejemplo, el vago, que es más conocido ya que presenta redes, presenta fibras parasimpáticas, va a estar en la mayoría de estructuras en el cuerpo. Y es por eso que es muy importante ese estudio. No obstante, también es importante recordar cada uno de estos nombres y cada una de sus funciones. Y también recuerden que cada uno de estos pares craneales presenta un número romano. Y sí, puede ser tedioso repasarlo, pero créanme que valdrá la pena cuando puedan memorizarse todos estos nervios. Todos estos nervios. Va a ser difícil, lo sé, lo reconozco. Ha sido muy difícil, pero créanme de que cuando conocen estos nervios van a poder obtener un panorama mucho más amplio con respecto a la inervación del cuerpo humano, en especial para aquellos que se quieren dedicar a la ciencia de la salud, que sí o sí van a reencontrarse con ese tema. Así que chicos, prepárense para lo que se viene. Y este tema también lo llevaremos en el sistema nervioso, así que sí o sí lo vamos a llevar con mayor detalle. Ahora llegamos a una de las últimas partes, que consiste en el sistema nervioso autónomo. Este va a estar encargado del control y la regulación del medio interno del organismo. A esto hacemos referencia a la homeostasis, es decir, a la regulación tanto de la producción o eliminación de ciertos componentes. Puede ser homeostasis del azúcar, homeostasis de compuestos como los lípidos, como las proteínas, la homeostasis de hormonas, entre otros. Y esto va a ser generado tanto por el sistema simpático, parasimpático y entérico. Ahora, recordad que ambos sistemas van a generar diferentes respuestas. Estímulos, por ejemplo, van a generar respuestas fight or flight, o también el rest and digest. El sistema simpático va a consistir en una generación de diversas respuestas que se simplifican en fight or flight, lucha o pelea. O también podemos definir otro estadio que se llama el freeze, o en la que te permaneces totalmente inquieto. Esto va a estar a cargo del sistema simpático y vamos a tener diferentes componentes, diferentes acciones en diferentes órganos. Y ahora la reciente, la que tienen que conocer también, es la respuesta rest and digest, que va a estar a cargo del sistema parasimpático. El sistema parasimpático, al igual que simpático, va a estar relacionándose con diferentes órganos y va a generar respuestas totalmente opuestas al sistema simpático. Y bueno, aquí podemos ver que a diferencia del fight or flight, de lucha o vuela, vamos a tener que se va a encargar tanto del descanso, de la relajación y de la digestión. Bueno, y estas dos imágenes nos pueden explicar cada uno de estos fenómenos. Lucha o pelea, o descansa y aliméntate. Esta va a estar a cargo del sistema simpático y esta va a estar a cargo del sistema parasimpático. Una imagen muy curiosa. Ahora, algunos ejemplos es que vamos a tener que el sistema simpático ante un estímulo que genera estrés, va a dilatar la pupila. La dilatación consiste en un agrandamiento, en que se va a generar un mayor diámetro de la pupila. ¿Y por qué se desea eso? Lo que se busca es que haya una mayor área en la que pueden entrar las luces y de esta manera poder obtener un mayor campo de visión. Listo, continuando con esta parte, tenemos acción tanto del sistema simpático y del parasimpático. El simpático consiste en generar respuestas basadas en la siguiente frase: fight or flight, lucha o pelea, perdón, lucha o vuela. Y también consideramos que presenta otra denominación que es el freeze, en
el organismo permanece quieto ante un estímulo estresante. Y también tenemos el sistema parasimpático, que se va a encargar de la respuesta rest and digest, descansa y aliméntate. Aquí podemos ver a una rana sentada que, bueno, puede simplificar a la respuesta a rest and digest, que es una respuesta básicamente de relajo, de desestrés. Ahora tenemos tanto el sistema simpático y el parasimpático, que van a generar respuestas totalmente opuestas. Como estaba continuando, vamos a tener que el sistema simpático va a generar una dilatación de la pupila, va a aumentar el diámetro de esta, lo cual permite una mayor captación de luz. Y de esta manera se puede generar un mayor campo de visión. En cambio, el parasimpático no hay necesidad de ampliar el campo de visión, y es por eso que se va a contraer la pupila, ya que no hay ninguna amenaza externa. Otro ejemplo que tenemos también es, por ejemplo, el impulso cardíaco o la frecuencia cardíaca. Ante un estímulo que puede ser básicamente un estímulo de peligro, de advertencia o de amenaza, se nos puede acelerar el corazón, la frecuencia cardíaca del corazón. ¿Y por qué se desea eso? La cuestión es que haya mayor frecuencia, que, perdón, haya mayor frecuencia cardíaca y de esta manera haya un flujo mucho más rápido de sangre a nivel de todo el organismo. Y de esta manera se va a poder proporcionar nutrientes como glucosa y lípidos para que las células del organismo presenten o tengan la capacidad suficiente para generar mayor actividad. ¿Y qué pasa cuando no hay un estímulo que genere estrés, sino al contrario, genere un entorno de relajación, de descanso? Vamos a tener que ya no es necesario aumentar el impulso cardíaco. Vamos a tener una reducción del latido cardíaco, más que nada. Y también podemos ver otros ejemplos con respecto a las respuestas supuestas, tanto del sistema parasimpático y del simpático. Recuerden, simpático, lucha o vuela. Parasimpático, descansa y aliméntate. Y bueno, chicos, ya para ir finalizando la clase de hoy, les presento una frase de Charles Chaplin que dice así: la vida es un juego que no permite la prueba. Por lo tanto, canta, llora, baila, ríe y vive intensamente, antes de que la cortina se cierre y la función termine sin aplausos. Y bueno, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya servido con respecto a la información. Recuerden que el sistema nervioso lo vamos a ver en las próximas semanas. Esta clase ha sido básicamente una introducción para que vayan acostumbrándose a los términos, por ejemplo, pares craneales, sistema simpático y parasimpático. Hemos dejado de lado el sistema nervioso somático, que se encarga de la voluntad, que responde a nuestra conciencia, ya que lo vamos a ver en clases, por ejemplo, en, en el sistema osteomuscular. Ok. Continuando con la programación que nos toca en este curso de anatomía, ya estamos a, a puertas de cerrar la parte de histología y centrarnos en los sistemas. Recuerden que en la próxima, en las, después de 2 semanas, con respecto a esta clase, llevaremos el tema de aparato o sistema, perdón, sistema osteo, osteomuscular o el sistema locomotor, donde llevaremos tanto la estructura y la función de los huesos y de los músculos y de qué manera se pueden relacionar. Después llevaremos el tema del sistema cardiovascular y ahí terminaremos este curso con embriología para que puedan conocer ciertas nociones de la reproducción, de la fecundación, del desarrollo del feto, de su proceso hasta convertirse en embrión y finalizamos con el parto. Y bueno, chicos, si no hay ninguna duda,
esta ha sido la sesión de hoy. Sigan estudiando, chicos. No duden que sus esfuerzos sean recompensados en el futuro. Muy bien, chicos, aquí dejamos la clase de hoy y les deseo buenas noches. Gracias. Que descansen.